Vamos a 1 Timoteo, hermanos, capítulo 6. 1 Timoteo, capítulo 6. Y vamos a leer del verso 3 al verso 10, que son 7 versículos que vamos a desarrollar el día de hoy. Y ya para el siguiente miércoles ya terminamos con la primera carta de Timoteo. Y este es el tema número 15. La serie se llama Sana Doctrina. Y el título es Piedad y Contentamiento. Así dice su Biblia arriba. Amén. Piedad y contentamiento. ¿Lo tiene? 1 Timoteo capítulo 6, del verso 3 en adelante al verso 10. Dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos llevar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Puede sentarse, hermano. Bueno, este es el tema número 15 de esta carta, titulado, como dice arriba en su Biblia, en el verso 3, piedad y contentamiento. No sé cómo digan su Biblia, pero en la mayor parte de las Biblias se dice, ¿verdad? Piedad y contentamiento. Ya Pablo, hermano, ya va culminando todas las instrucciones que le está dando este joven pastor, y donde todo esto que ya le ha venido diciendo tiene que ver con, para que sepas cómo debes de conducirte en la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Todo esto que le ha venido diciendo es para que él sepa cómo la tiene que ministrar, cómo tiene que llevar a cabo la obra del Señor, y le dice que es la iglesia del Dios viviente. Y hemos enfatizado en esta enseñanza que cuando habla del Dios viviente, habla de un Dios vivo. Nosotros servimos a un Dios vivo. Por lo tanto, todo esto que vemos aquí, entendemos que Dios ve todo lo que pasa en la congregación, todo lo que pasa en la iglesia. Ve la forma como estamos sirviendo, ve la forma como vivimos, ve todo. Ve lo que estamos predicando, ve todo lo que estamos haciendo. Entonces, al darle todas estas recomendaciones, Pablo a Timoteo le está diciendo: Dios, mira cómo está la condición de la iglesia, y también mira si todas estas recomendaciones las vas a llevar a cabo. Es la iglesia del Dios viviente. Pablo le dice a Timoteo qué hacer y qué no hacer. En esta carta, Pablo le expresa a Timoteo que a todo esto que le ha venido enseñando tiene que hacer milicia. Usa un término militar en el sentido de que tiene que luchar por implantar toda esta doctrina. Recordemos cómo la iglesia de Éfeso nació en el libro de los Hechos. El segundo viaje misionero de Pablo era una iglesia floreciente, era una iglesia donde fue fundada con mucho respaldo de Dios, una iglesia que el apóstol Pablo fundó por la gracia de Dios, donde se formaron ministros, pero había tomado otro rumbo. Entonces Pablo envía a Timoteo, a un verdadero hijo en la fe y a un ministro muy confiable, para que ponga en orden nuevamente esta iglesia. Pablo ora por Timoteo y ora para que Timoteo tenga gracia y paz a la hora de ejercer el ministerio, porque lo que iba a llevar a cabo no iba a ser fácil.
No iba a ser fácil, se necesita la gracia de Dios para llevar a cabo un ministerio, para llevar a cabo una iglesia. Se necesita la gracia de Dios y se necesita la paz de Dios también en la vida del ministro. ¿Qué tiene que hacer Timoteo? Bueno, tiene que mandar a algunos que no enseñen doctrina diferente. Es una orden que le está dando. Es una orden que le está dando. Prácticamente, Timoteo los tenía que enfrentar. Los tenía que enfrentar. Prácticamente tendría que hablar con ellos y censurar la enseñanza, como decir, enfrentarlos y decirles: ya paren, ya dejen de enseñar. Ya dejen de enseñar. Entendemos que está hablando de que, y tenía que enfrentar a estos que se hacían pasar como doctores, ¿verdad? Y gente que según conocía las Escrituras, pero Pablo aquí da unas características de qué tipo de maestros son. ¿Qué tiene que hacer Timoteo? Pues aparte de enfrentar, de censurar a los falsos maestros, le tenía que decir ahora a la iglesia. Y a la iglesia le tenía que decir eso, que están enseñando una doctrina diferente. Les dice: ni presten atención a esas fábulas que solo acarrean disputas. Es decir, Pablo, hermano, tenía bien identificada la mala doctrina, sabía cuando ya no era la doctrina de Cristo, y nosotros debemos de alcanzar ese discernimiento en la palabra de Dios, que cuando alguien te esté dando una doctrina, rápidamente tú tienes que entender qué tipo de doctrina te están impartiendo. Alcanzar ese discernimiento, si es doctrina de Cristo o si no es la doctrina de Cristo. Creo que más, ya teniendo 1 año en el Evangelio, 2 años, ya tenemos que tener ese discernimiento. ¿Qué más tiene que hacer Timoteo? Le manda a mantener la fe y una buena conciencia a pesar de las oposiciones. Es decir, en otras palabras, le está diciendo: no te dejes envolver por esos falsos maestros. Es más, oponte a ellos y mantén una buena conciencia. ¿Qué significa buena conciencia? Pues buena conciencia habla de que el mismo Timoteo juzga sus acciones y se ordene. Yo no sé si a usted le ha pasado, hermano, que hay ocasiones que de repente uno, al examinarse, uno se da cuenta de que uno no anda muy bien espiritualmente. No sé si le ha pasado a usted. Regularmente tendemos a mirar al que está a un lado de nosotros, o regularmente tendemos a juzgar o a señalar o a decir: ese hermano no anda bien. Pero ¿qué tal uno? ¿Qué tal uno? Entonces, cuando habla de buena conciencia, habla de que, o le está diciendo: juzga tus acciones, y una vez que las juzgues, ordénate. Habla también, cuando se habla de una buena conciencia, habla de que percatémonos de que en ocasiones cada uno de nosotros pecamos, hermano, pero también anhelamos restauración, hay arrepentimiento. Una buena conciencia habla también de una fe no fingida, y eso tiene que ver con que de verdad nos entregamos al Señor, nos entregamos a sus enseñanzas, a sus preceptos, y no es de que alguien lo falla, sino de que cuando fallamos no tardamos mucho tiempo en arreglarnos con el Señor. Entonces le está dando esos consejos, ¿verdad? Le está dando esos consejos. Más adelante Pablo le manda a promover la oración congregacional, y le dice Pablo a Timoteo: haz que la iglesia ore, que sea una iglesia de oración, hermanos. ¿Cómo se llama la iglesia? Casa de oración. Hay que venir a la oración. Amén. Bueno, ya dijeron amén. ¿Qué más le manda Pablo a Timoteo? Le manda que en vez de estar peleando por disputas necias, los hombres sean hombres de oración, levantando manos santas. Le manda que las mujeres tengan una vestimenta decorosa, con pudor y modestia. Mira todo lo que tiene que venir implantando Timoteo. Les pone también cuál es la posición de la mujer dentro de la congregación. Le manda a levantar un nuevo liderazgo de ancianos y diáconos, y antepone el buen carácter espiritual más que el don. Le advierte también que los postreros días serán tiempos muy peligrosos, donde algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores.
Le manda que no descuide el don de enseñanza que Dios depositó en él, que no lo descuide, que se ocupe de la lectura, que se ocupe de la enseñanza, que sea dedicado en escudriñar la palabra de Dios, que abra las escrituras, que sea un hombre que lea la Biblia. ¿Cuántos leyeron la Biblia el día de hoy, ayer, antier? Amén. Le dice que también que no ponga con ligereza las manos, es decir, que no ponga líderes nada más por poner, sino que mire el carácter espiritual de ellos. Más adelante les pone cómo debe de tratar a los ancianos de edad, les pone cómo debe de tratar a las viudas y a qué tipo de viudas tiene que sustentar. Le expone cómo tiene que sustentar a ancianos de edad, pero también son ancianos que están llevando un liderazgo de enseñar dentro de la iglesia. Y le sigue exponiendo, le sigue dando recomendaciones. Le dice cómo tiene que resolver los problemas dentro de una congregación ante acusaciones. Y por último, lo vimos el miércoles pasado, creo que fue el miércoles pasado, le da un consejo personal acerca de su salud. En eso quedamos, ¿verdad? Le da un consejo personal acerca de su salud. Ahora, hermano, todo esto Timoteo lo tiene que enseñar, lo tiene que llevar a cabo dentro de la congregación. Dentro de la congregación, y todo esto tiene que ver para que tú sepas cómo tienes que conducirte en la casa del Dios viviente. Sin embargo, en los textos siguientes, Pablo le advierte a Timoteo que cuando él comienza a poner en práctica esto en la iglesia de Éfeso, Pablo le advierte a Timoteo que algunos de la congregación no van a estar de acuerdo. Algunos no van a estar de acuerdo. Es decir, ¿qué tiene en la mente Pablo? Lo que tiene en la mente Pablo es, por favor, Timoteo, no vayas a ceder. No vayas a ceder. Que aunque algunos no estén de acuerdo, que Timoteo siga enseñando, exhortando, enseñando, exhortando, enseñando y exhortando. Recuerde que en la iglesia iba a haber cambios. El liderazgo estaba mal, las mujeres estaban vistiendo mal. Y bueno, todas las recomendaciones que va a poner Timoteo, algunos hermanos, algunos iban a poner, algunos no iban a estar de acuerdo. Y es ahí donde iba a enfrentarse con una batalla dentro de la misma congregación, a lo que Timoteo, bueno, ya en la segunda carta de Timoteo, que parece ser que son 3 años después de la primera carta, parece ser que Timoteo puso manos a la obra y manos a la obra. Todo esto empezó a poner por obra, pero ya 3 años después, hermanos, ya lo encontramos bien desanimado. Y esa es la segunda carta. ¿Por qué? Porque no fue fácil implantar todo esto en esta congregación. Porque qué hermoso sería, ¿verdad? Que se hablara, por ejemplo, de la vestimenta de la mujer, y la mujer, amén, 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 amén. Qué bonito sería que hermano, vamos a poner un nuevo liderazgo, porque el liderazgo que está funcionando, pues tienen dones de enseñanza, pero no son amables, son peleoneros. Qué bonito sería que, amén, vamos a poner un nuevo liderazgo, amén. O sea, qué bonito sería que todo esto, hermano, que dice la palabra del Señor, que todo esto, digamos, amén, si vamos a poner manos a la obra. Más sin embargo, en ocasiones no es así. Siempre hay oposición, y entendemos que aquí hubo una oposición, y Pablo nombra algunas características de los opositores dentro de esta congregación de Éfeso. Porque mire cómo dice el verso 3, ¿lo tiene ahí? Dice, si alguno enseña otra cosa, ¿se da cuenta? O sea, como que Pablo ya los conoce, ¿verdad? Como que Pablo ya los conoce. Es decir, si alguno dice, bueno, Pablo dice esto, pero nosotros vamos a llevar la obra de esta manera. Vamos a llevar la obra como le hemos llevado hasta ahorita, con todo ese desorden, ¿no? Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, mire. Es decir, si alguien no está de acuerdo, le está diciendo, a toda la sana doctrina de cómo tiene que ser ministrada la obra del Señor,
¿Qué dice Pablo? Pablo da 9 malas características de estos falsos maestros. Si alguien no está de acuerdo, le dice Pablo a Timoteo, a toda esta enseñanza, a todas estas sanas palabras que vienen del Señor. Bueno, si alguien dice que no, bueno, número 1 está envanecido. Empieza a dar características. Número 1 está envanecido. Número 2, nada sabe. Como que Pablo no se tienta, no la piensa para decir, o sea, lo dice. Entonces, si alguien no está de acuerdo, da 9 características. Pablo, número 1, está envanecido. Número 2, nada sabe. Número 3, delira acerca de cuestiones. Número 4, solo contiende. Número 5, este tipo de personas solo producen envidias, pleitos y malas sospechas. Número 6, son hombres que tienen disputas necias. Número 7, son hombres corruptos de entendimiento. Número 8, están privados de la verdad. Y número 9, toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Y qué le dice o qué tiene que hacer Timoteo? Apártate de tales. Apártate de tales. Así lo dice el verso 3 y 4, ¿verdad? Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, mire lo que dice el verso 4, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Le dice, apártate de ellos. Apártate de ellos. Entonces, ¿qué vemos? Vemos que Pablo, hermanos, no se detiene para denunciar a estos falsos hermanos que se están oponiendo a todas estas sanas palabras que vienen del Señor Jesucristo. ¿Ven? Ahora, lo primero que dice es, estamos en el verso 4, hermanos, ¿estamos ahí? Dice, está ¿qué? Envanecido. Si alguien viene y te dice, no, Pablo dice esto, pero vamos a hacer otra cosa, dice Pablo, está envanecido. La palabra envanecido, hermano, es una palabra griega que es tufo, que significa producir humo. Y también significa hinchado de orgullo. Ahora, ¿por qué la palabra envanecido en griego significa producir humo? ¿Por qué significa eso? Soy como raro, ¿verdad? ¿Pero por qué? Bueno, cuando habla de producir humo, hacer humo, da la idea como cuando alguien quiere mirar, pero el humo no lo deja ver. O la neblina, ¿no? Cuando uno maneja mucha neblina y no lo deja ver claramente. Es decir, este tipo de personas, el orgullo no les hace ver. El orgullo no les hace ver, el orgullo no les hace reconocer que lo que Pablo escribió es palabra de Dios. En otras palabras, este tipo de personas no se dejan enseñar. No se dejan enseñar. Proverbios 25:14, por ejemplo, dice, como nubes y viento sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. ¿Qué está diciendo el proverbista? Está diciendo que el hombre que se jacta es como una tremenda nube que pareciera que trae mucha agua, pero ni una gota avienta, hermano. Ni una gota avienta. Entonces, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Dice, si alguno se opone a estas sanas palabras, se han envanecido. Es decir, como no se deja enseñar, el orgullo no lo deja ver. No lo deja ver, no acepta sus errores doctrinales. Y al contrario, habla y habla, ¿y qué? ¿Qué sigue diciendo en adelante? ¿Está envanecido y qué? Nada sabe. Así dice, ¿verdad? Porque vamos a ir punto por punto. Es decir, como el orgullo no lo deja ver, no se deja enseñar, se opone a la doctrina. O sea, Pablo entiende que va a haber gente que se va a oponer, se cree maestro, pero no tiene ni de lo que habla, y ese orgullo le impide ver. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Por lo tanto, nada sabe.
nada sabe. ¿Qué quiere decir nada sabe? Quiere decir o habla de que no ha entendido nada de lo que se trata el Evangelio, no le ha amanecido, como decimos, no sabe de lo que se trata el Evangelio. Le da la palabra y como su orgullo es grande y no se deja aprender, pues nada ha entendido. Nada ha entendido. ¿Y sabe qué, hermanos? Así hay personas, así hay personas que pasa el tiempo, que pasa el tiempo y que pasa el tiempo. Y dice uno, ay, quisiera agarrarlos unos a bibliazos, pero no se puede, ¿verdad? En el buen sentido, ¿ok? Por ejemplo, hace algunos meses vino aquí a la iglesia un varón que vino como 4 o 5 veces y yo los visito, yo les hablo y le pregunté que, oye hermano, ¿y cómo te parece la enseñanza? Y me dice, pues sabes que, pues sí me parece bien, dice, pero usted habla mucho de doctrina, así me dijo. Y como yo soy de otra línea, y le pregunté, bueno, ¿y de qué línea? Y dice, pues yo, la verdad, hermano, pues usted habla mucha palabra. Yo soy mucho de eso de revelación, dice. Yo creo que Dios puede guiarnos revelándonos, y usted mucha doctrina. Y me dice él, le voy a dar un ejemplo, así me lo dijo, me dice, le voy a dar un ejemplo. Dice, la otra vez yo le pedí al Señor una confirmación, porque el llamado de Dios a mi vida es cantar y no predicar, y eso es lo que me estaba diciendo. Y yo le dije, bueno hermano, pero eso no tiene sustento bíblico. ¿Cómo que Dios los llamó a cantar y a ¿cómo que Dios los llamó a cantar y no a predicar? Pues primero tiene que aprender doctrina. Y me dice, ya ve, usted pura doctrina. Así me dijo, ya ves tú pura doctrina. Me dice, por ejemplo, dice, la otra vez, dice, nada más para que se haga una idea, a ver qué piensa de esto. Me dice, la otra vez llegué a mi casa del trabajo y ¿qué cree? Cuando llegué del trabajo, dice, así me estaba platicando, cuando llegué del trabajo, en mi driveway, en mi estacionamiento, ¿verdad? Dice, había una paloma. Y dije, el Señor me quiere decir algo. Y me dijo, ¿qué piensa usted de eso? Le dije, bueno, si usted mira una paloma en su estacionamiento, es porque el vecino tiene palomas y se le escapó una. Me dice, ya ve, usted no cree. Así me dijo, ¿usted no cree? Le dije, bueno, si usted quiere que yo crea que esa es la paloma que soltó Noé en el diluvio, pues esa no es, ¿Qué estaba pasando con esta persona? Nada sabe. Porque yo pura doctrina, dice usted, pura doctrina. La Biblia es doctrina, toda la enseñanza es doctrina. Nada sabe. ¿Y qué sigue diciendo? Y delira. Estaba delirando, ¿verdad? Y delira acerca de cuestiones. Y usted se va a encontrar gente así que delira, hermano. Que te hablan de tantas cosas, pero nada saben. Y delira, la palabra delira aquí significa estar enfermo. Estar no consciente de lo que habla. Así como cuando a un enfermo le dan la medicina. ¿Y qué pasa con el enfermo, hermano? Está delirando, ¿no? Está diciendo cosas que nadie entiende. Está delirando, está hablando cosas que ni él mismo entiende. Una persona que delira habla de cosas que ni la misma persona entiende. Bueno, Pablo le dice a Timoteo, si alguno no se conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y estas personas se oponen, se han envanecido, nada saben, deliran, ¿y sabe qué? Y cobran por eso. Cobran por eso. Hermano, hay gente que delira mucho, Se creen que traen la última unción y deliran mucho. He escuchado hermanos que, bueno, me han dicho, yo le quisiera explicar a usted mis experiencias, pastor, pero como no estás a mi nivel,
y tú mucha letra y la letra mata y el espíritu, y me empiezan a decir. Por ejemplo, uno de ellos a mí una vez me dijo, a mí en un tiempo sobrenatural el Señor me dio un pelo en un éxtasis y con ese pelo yo latigueo al enemigo, me dice. Está delirando nada más. Otro me dijo un día, a mí el Señor me dio un anillo de oro y me dijo que tengo la autoridad. La palabra es la misma autoridad, hermanos. He escuchado hermanos que dicen, a mí el Señor me dio una palabra, una profecía, y en esa palabra me dijeron, pídeme y te daré por herencia las naciones y los confines de la tierra. Esa es una profecía que solamente es para la persona de Cristo, nada más. Nada más. Deliran. Nada más deliran. Otra persona me dijo a mí un día, a mí el Señor me dio una espada y con eso le machaco la cabeza del diablo. Y eso abunda en la iglesia de hoy. ¿Qué dice Pablo? Están envanecidos, nada saben, deliran. Y una vez que deliran, contienden con palabras. Estoy diciendo ahí. Verso 4, están envanecidos, nada saben, deliran acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Es decir, traen disputas, defienden sus argumentos totalmente torcidos y aberrantes. Timoteo se iba a enfrentar con ellos. Es que está diciendo Pablo, está diciendo que cuando ponga en orden la iglesia doctrinalmente, iba a haber gente que se iba a poner. Timoteo tenía que hablar sobre los temas expuestos ya en esta carta, y Pablo sabe que iba a haber personas que iban a tener disputas, que se iban a oponer. ¿Ven? Ahora, lo que va a nombrar más adelante el apóstol Pablo a Timoteo, el fruto de este tipo de personas, es decir, como que Pablo conoce a este tipo de personas como la palma de su mano. Dice, vamos a ir, hermanos, en el verso 4, de las cuales nacen, ¿qué, hermano? Envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Es decir, el fruto de este tipo de personas es solo envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. ¿Qué tiene que ver con envidias? Pues celos, no soportan la enseñanza, cierran sus oídos. Estoy diciendo pleitos, es decir, ese tipo de personas solo traen división. Estas personas dicen, cuando hablan no aceptan la doctrina, y al no aceptar causan pleitos. Estoy diciendo blasfemias, es decir, como traen una muy mala teología, solo están, ¿qué, hermanos? Blasfemando. Solo están blasfemando, y dice, y malas sospechas. Mire el tipo de personas con las que Timoteo se iba a enfrentar, hermano. Verso 5. Dice, disputas necias de hombres corruptos de entendimientos y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Le dice, apártate de tales. Mire lo que dice. Es decir, no solamente se han envanecido, no solamente nada saben, no solamente deliran, no solamente contienden con palabras, causan envidias, pleitos, blasfeman y hacen malas sospechas, y no solamente eso, sino también que tienen disputas necias. Es decir, solo andan en desacuerdos, enemistades y en peleas. Dice, de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Qué dura de ser eso, hermano. Privados de la verdad. Es decir, no les ha amanecido en realidad, hermano. Parece ser que no han tenido el nuevo nacimiento.
Ahora, mire cuál es el propósito de estas personas que se oponen. En sí, ¿cuál es el verdadero propósito? Verso 6. ¿O por qué hacen todo esto? El verdadero propósito. El verso 5, perdón. Dice, que toman la piedad. Así dice, ¿verdad? Que toman la piedad como fuente de ganancia. Mire, ese es el verdadero propósito por el cual se van a encontrar Timoteo con estos opositores. Estos opositores no aceptan la sana doctrina, están envanecidos, nada saben, hacen disputas, pleitos, contiendes. ¿Por qué? Porque sencillamente toman la piedad como fuente de ganancia. Ese es el motivo. Ese es el verdadero propósito de las personas que se oponen. Toman la piedad como fuente de ganancia. Es decir, estas personas predican, están en lugares de enseñanzas, no están interesados en Jesús y el interés de ellos es la ganancia. Es decir, estos falsos maestros son conocidos por una sola cosa, hermano. ¿Cuál es? Aman el dinero. Simplemente así son. El motivo de su oposición es por eso, porque aman el dinero, aman la fama, aman ser adulados, hablan puras falsas revelaciones y por medio de eso buscan una fuente de ganancia. Realmente este tipo de personas aman el dinero. ¿Y qué dice Pablo acerca de ellos? Apártate de ellos. Apártate de tales. Están ahí en la congregación. Bueno, apártate. Porque ellos realmente se oponen a la sana doctrina, porque ellos realmente lo que aman, no aman a Jesús. Lo que realmente es que aman el dinero. Ahora, en los versos siguientes, Pablo expone a Timoteo la diferencia de un verdadero siervo a alguien que busca lucrar por el evangelio. Mire la diferencia. Verso 6, ¿lo tiene? Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Mire cómo lo dice Pablo, Ya expuso las 9 características de estos falsos maestros o falsos hermanos que no se dejan enseñar, que están envanecidos, que hablan de revelaciones extrabíblicas, nada saben, discuten, causan envidias, pleitos, blasfemas, están privados de la verdad y simplemente porque ellos no aman a Jesús, aman el dinero. Sin embargo, a diferencia de un verdadero siervo, dice el verso 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Mire que Pablo dice gran. ¿Qué está diciendo Pablo? Lo que está diciendo es que mientras para algunos el interés de ellos es la fama, la ganancia, cosas materiales, para un verdadero siervo la verdadera ganancia es la piedad. Fíjese bien, hermano, es la piedad. Es decir, ¿qué es gran ganancia? Es la piedad y que viene acompañada de contentamiento. ¿Qué es eso? La palabra gran es una palabra griega que es mega, así como algo gigante. ¿Okay? ¿Se entiende la palabra, verdad? Mega es lo que significa. En el sentido de algo muy grande, hermano, que nosotros nunca pudimos haberlo alcanzado con nuestros méritos. Eso es lo que significa la palabra gran. Ahora, la palabra piedad aquí se traduce como todo lo que Dios nos dio a través del Evangelio. Todo lo que Dios nos dio a través del Evangelio. Ahora pregunta, ¿qué nos dio Dios a través del Evangelio? Su gracia, su perdón, fe, salvación, la iglesia, el Espíritu Santo, la oración, dones de enseñanza. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo cuando dice gran ganancia y la piedad acompañada con contentamiento? Lo que está diciendo es que lo que Dios nos dio a través del Evangelio no tiene precio, por lo cual es gran ganancia.
Por lo tanto, eso nos debe de traer a nosotros contentamiento. Es decir, debemos de estar contentos y satisfechos. Amén. Mientras otros buscan ¿qué? Lucrar. Ya los nombró, ¿verdad? Nosotros tenemos ¿qué? ¿O qué nos ha concedido el Señor? El Evangelio. Es una ganancia que nosotros nunca la pudimos haber alcanzado, jamás con nuestros méritos. Y con eso debemos de estar nosotros contentos, por la salvación, por la palabra. Porque mire lo que dice el verso 7, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda que, hermano, nada podremos sacar. ¿Qué se va a llevar? ¿Qué nos vamos a llevar cuando partamos, hermano? Nada. Absolutamente nada.